Bienvenidos a las, iba a decir telechácharas, pero no, radio chácharas, un poquito de todo. Eso, se me cayó lo voy a recoger al tiro. Claro. ¿Cómo está nuestro buen amigo Álvaro Retamal, médico pediatra? Tanto tiempo, más de 15 días. Más de 15 días, sí. Más ¿Cómo de 15 están días. todos? Saludos a todos los auditores. Sí. Oye, O auditoras, auditoros y auditores. hay que decirlo como corresponde, ¿no? Estuviste fuera de Chile unos días, muy poquito, ¿ah? Fue un viaje fui a hacer express, fue un viaje express. pero más que el viaje en sí, porque no te vamos a preguntar, no queremos saber del viaje, pero queremos saber tu salida y retorno a Chile, si pudiste comparar aeropuertos, digamos, en tanto las medidas sanitarias, cómo estamos en definitiva. Sí, es sorprendente la diferencia, fíjate, del manejo sanitario. Fui a Colombia. ¿Ya? No traje nada por si acaso, así que no me pidan ninguna cosa, no. Efectivamente, bueno, a Colombia, tú ingresas libremente a Colombia, no te piden ni siquiera PCR, nada. Tú llegas a Colombia y, como cualquier turista, no hay ningún control, nada. ¿Ya? Pero tú para entrar a Chile, aparte de que tú tienes que tener el pase de movilidad, o sea, que implica tener la vacunación al día, etcétera, tienes que tener una PCR reciente, tomada, negativa, para poder hacer el check-in, para poder registrarte, que te dejen pasar al sector del aeropuerto, en el fondo. Uh-huh. Después, para abordar, te vuelven a revisar todos los papeles, uno a uno, te chequean todo. Y una vez que tú llegas a Chile, hay todo un circuito independiente para que tú no tengas contacto con nadie, hasta que te verifican todos los papeles, hasta que te hacen una entrevista y te vuelven a tomar una nueva PCR ahí mismo en el aeropuerto. Con 2 muestras, además, nasal, el hisopado nasal, que es la típica, ¿no es cierto?, que te introducen la tórula por la nariz. ¿Y en cuánto está eso? ¿En cuánto tiempo está el resultado? El resultado es en menos de 24 horas. ¿Ya? Uh-huh. Y PCR salival. Que me imagino que es porque están haciendo un estudio, porque en realidad el estándar sigue siendo la PCR por hisopado nasal. Claro, y el retornar a Chile tuviste que hacer cuarentena. Y 5 días de cuarentena y te controlaban todos los días. Ya. ¿Y cuando entraste a Colombia Nada. te exigieron cuarentena? No, nada. Oh. Nada. Sí, en realidad, si uno ve bien, se fija, en realidad el comportamiento o la defensa sanitaria, por llamarlo de algún modo, de que tiene Chile en relación a otros países sudamericanos, no tiene nada que ver. O sea, la apertura de fronteras en otros lados es total. Es total. Es bueno vivenciarlo esto, ¿no? Para poder comparar y valorar también lo que se está haciendo en nuestro país. Sí, yo valoro, fíjate eso, la seriedad con la que se está trabajando en Chile con respecto al control de frontera en aeropuertos. Sabemos que el control de frontera en otros lados está lleno de hoyos, se cuelan por todas partes. Claro. Pero en lo que es el control aéreo, fíjate, excelente. No nada que decir, un orgullo de cómo se está manejando la cosa en Chile. Uh-huh. Oye, ¿y cómo van los casos en nuestro país? En el aumento, parece. Subiendo, bueno, lo decíamos hace 15 días atrás. Claro. O sea, lo esperable es que efectivamente nosotros vivamos una nueva ola de casos. Sin embargo, lo que está por verse es la magnitud que va a tener esa ola, ¿no? Ojalá que sea una olita, decíamos, y efectivamente en este momento está aumentando lentamente, ¿no? Tenemos la pendiente que se llama, que es la velocidad con la que aumentan los casos en las curvas epidemiológicas, está en un nivel que no es para entrar en pánico, pero sí evidentemente indican que tenemos que apurar un poquito las medidas, retomar un poquito el control y mantenernos con estas cosas que a nosotros tanto nos incomodan, pero que además uno ve que en Chile se respetan también bastante bien. Eso nos puede augurar eso, más las tasas de vacunación que tenemos, más el hecho de que ya tenemos una gran cantidad de gente enferma. Yo creo que ese conjunto de factores va a hacer de que esta ola que viene sea una olita nomás, que no nos genere saturación del sistema sanitario, que podamos seguir con los sistemas de salud resolviendo lo atrasado que tenemos de 2 años de postergación de otras personas con otras enfermedades. Uh-huh. Y lo otro que estábamos a la espera también de saber qué significaba las fiestas patrias para los casos, para el aumento o no, y estamos como a días, yo creo, en que se podría decir que septiembre dejó caso o no dejó caso el fiestas patrias.
O sea, mucho menos de lo que en algún momento se pudo haber pensado. Que más o menos 2 semanas después, 2 a 3 semanas después de las fiestas patrias, ya estamos en ese periodo, digamos, de las 3 semanas después de fiestas patrias. Y vemos que el aumento de casos que tenemos es significativo. Es preocupante de todas maneras que estén aumentando los casos, pero yo creo que habían expectativas de que fuera la situación bastante peor. Me llama la atención, leíamos algo de Rusia, bueno, Estados Unidos también. Rusia tiene gran cantidad de casos ya, una gran cantidad de casos, muy poca cobertura de vacunados. Ellos están vacunando solamente con la Sputnik, con vacunas nacionales, ¿no? No tienen la posibilidad, digamos, de las vacunas, de otro tipo de vacunas, de otros laboratorios, y hay muy pocos vacunados en Rusia, en Estados Unidos, para qué decir. ¿Qué pasa con esos países que no hay tanto control, no se ejerce autoridad no del mandato, digamos, no por decreto, sino que la confianza que la gente le tiene y la voz que escucha la gente por parte de la autoridad, que la escuche, en definitiva? Si el presidente llama, por ejemplo, a vacunarse, se vacunan o no se vacunan, pero hay más libertad, ya parece. Bueno, yo creo que es un poquito distinta la situación de Estados Unidos con la de Rusia. Yo tuve la oportunidad de estar en Rusia justo antes de que partiera de que estallara la pandemia. Y bueno, primero es un país que tiene una baja densidad poblacional. O sea, es un país gigante, tiene muchos habitantes, pero la densidad poblacional es relativamente baja. Eso les ha favorecido, que durante mucho tiempo ellos no tienen una gran cantidad de enfermos. No fue como la situación chilena, ¿eh? O sea, por eso cuando mencionábamos cuáles eran las expectativas que tenemos al futuro, y yo mencionaba, oye, pero Chile tiene una gran cantidad de enfermos, o sea, un porcentaje de la población muy alta se enfermó, y se enfermó en muy poco tiempo, porque Chile tiene su población organizada en centros de mayor densidad. Claro. Y eso hace que sea muy fácil el contagio de enfermedades respiratorias. En Rusia la verdad que no es así, la gente vive con harto espacio una con otra, y la forma en la que se mueven. Y el frío, no sé si también en los inviernos no es como para que el virus ande dando vuelta por ahí, la gente anda tapada entera además, pues. Claro. O sea, el uso de mascarilla, si bien es cierto, no es muy frecuente en Rusia, pero la gente anda con la nariz tapada en invierno, po. Claro. Y son países en los cuales efectivamente no tienen redes como las que tenemos nosotros para vacunar. Cuando el ministro Mañalich decía que somos país mejor sistema de la galaxia. De la galaxia entera, completa. Sonaba extremadamente arrogante, pero tenía una verdad detrás de eso que decía Mañalich. Y tiene que ver con el hecho de que tenemos un sistema de salud de muchísimos años, no es mérito de este gobierno ni del anterior, es una cosa que viene desde los años 50 para adelante, un sistema de salud muy sólido, con redes muy bien instaladas en todo el territorio nacional. Y eso evidentemente nos pone en una situación de poder alcanzar coberturas de vacuna rápidamente y a niveles muy altos. Distinto de otros países que no tienen esas redes, donde además, como dices tú, el tema de la libertad, donde yo decido los derechos individuales por sobre los derechos colectivos, etcétera, priman mucho. En Estados Unidos, además, estas teorías conspirativas y antivacunas son fuertes. Claro. Así que es otro mundo. Otro mundo, totalmente distinto. Oye, y lo que estamos viviendo hoy día, una cierta tranquilidad, ¿será parecido a lo que viviremos en algunos años más cuando el virus definitivamente ya se quede como un habitante más entre nosotros? Yo creo ¿Así que sí, será el ambiente? yo creo que sí. De hecho, ya habían informado en relación a de que ya la gente, hagámonos la idea de que todos los años vamos a tener que vacunarnos contra COVID. Entonces ya lo están anunciando. De hecho, no van a poner más vacunas de refuerzo a las otras poblaciones, porque ya se ve que para cualquier vacuna igual vas a tener que vacunarte anualmente. Así que yo creo que sí, va a pasar a ser un poquito como la influenza. Vamos a seguir teniendo casos, va a seguir muriendo alguna cantidad de gente porque la gente muere. Es una característica del ser humano, po. Claro. Y COVID va a ser una causa más. No va a ser esta situación catastrófica que hemos tenido los últimos 2 años. Y seguramente vamos a mantener algunas medidas que primero son medidas y después se transforman como en hábitos ya establecidos, ¿no? Distanciamiento físico.
Fíjate, yo no creo que dure mucho lo del ¿No? distanciamiento físico. ¿De esto? No, porque el otro día fue el circo Ya. con la familia y olvídate del distanciamiento físico, la gente se achoclonaba igual en la fila, digamos. Ya. Y cada vez que uno ve que surge una posibilidad de que se rompa esto del distanciamiento, se rompe. Es difícil de sostener en el tiempo. Yo creo que es una cosa que no va mucho con los seres humanos. Pero probablemente el tema de los aforos en espacios cerrados, etcétera, yo creo que es algo que va a tender a mantenerse bastante tiempo. ¿Y el circo tenía aforo del circo? El circo sí tenía aforo, Ya. claro. Y por ejemplo, bueno, yo creo que igual esto va a mantenerse en el tiempo, pero igual va a tender a revertir de alguna forma una vez que el virus se integre a la patología normal, las coberturas de vacunas sean altas, la gente reconozca bien los síntomas, el sistema sanitario esté muy preparado para abordarlo, etcétera. Acordémonos de que la última pandemia grande, que fue la influenza española, que mató muchísima gente en el mundo entero, al final el virus se integró como cualquier virus influenza. Aprendimos a vivir con él, pero porque nuestro sistema inmunológico empiezan a adquirir las condiciones que permiten que la gente se enferme de manera más normal con el virus. Si el problema de estos virus es que generan una respuesta en el individuo que es catastrófica y se produce toda esta enfermedad grave, etcétera. Pero mucha gente adquirió el COVID como si fuese un resfrío o un cuadro gripal simple. Y eso probablemente es lo que vaya a ocurrir con el tiempo. Entre la vacuna, la evolución normal de los virus que tienden a perder gravedad y aumentar en contagiosidad, que es como una tendencia natural de los virus. Claro. Bueno, con las vacunas se hicieron pruebas, seguramente se pusieron a prueba en algún minuto, en laboratorios y con ensayos clínicos. ¿Cuándo se pone a prueba la vacuna y esta alta vacunación en Chile? ¿Cuándo se pone a prueba ya en el escenario, aquí, en vivo, en directo, en donde estamos, en los espacios? ¿En este minuto ya está a prueba la vacuna? Sí, ya. Sí, claro. Claro, porque estamos con la principal variante, es la Delta en este momento, la que está con circulación comunitaria. Sabemos que es altamente contagiosa, que ataca más niños que las variantes anteriores, pero que pareciera ser menos grave. Lo que uno esperaría de manera natural, si no estuviésemos vacunados, sería una tremenda ola de contagios como la que han tenido los países europeos. Y eso hasta ahora no se ha estado produciendo y hay señales de que vamos a lograr contener esa ola gigante y vamos a poder manejarnos adecuadamente gracias precisamente a las coberturas de vacunación. Y por eso insistir a la gente en que efectivamente los que no se han vacunado que se vacunen. Y por supuesto hasta que el virus no esté asimilado biológicamente y socialmente, mantener todas las medidas que tú señalabas, mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, claro, alcohol gel, claro, ventilación de los espacios también. Exacto. Ya. Bueno, del virus seguiremos conversando en otra ocasión. Salud por la situación en la que estamos. Salud, claro. Saludcita. Pasemos a otros temas, a dar una mirada. Te invito a dar una mirada a ti. Los temas son los mismos que se han debatido este último tiempo, pero lo diferente es la perspectiva con que tú puedes enfocar y analizar ciertos hechos que están aconteciendo. Se presentó finalmente la acusación constitucional hoy día en contra del presidente Piñera por parte de la oposición. Así es. Relacionada con el tema de los Pandora Papers, el negociado de Dominga. Él dice que no sabía. Claro, ¿no? Como que se enteró por la prensa. Me suena parecida esa frase a otra. Claro, la única diferencia es que en el caso de Michelle Bachelet, que le costó, imagínate, ser de una presidenta con una votación, una aprobación altísima, se fue al piso en pocos meses. Claro. Y por un negocio que no tenía nada de ilegal y que no evadió ningún impuesto, pero que era feo por parte del hijo. En la cual la presidenta no tuvo efectivamente nada que ver ni recibía ningún beneficio. Imagínate ahora con Piñera, que es una cuestión, es un primero que está metido en paraísos fiscales, lo que implica que hay cierta elusión de impuestos, con unas ganancias gigantescas que son
son para él y su familia, es una situación muchísimo más oscura, con un claro conflicto de interés, con una gran cantidad de dinero que él iba que iba a obtener su familia en relación a decisiones que él tenía que tomar. O sea, estamos hablando de una situación totalmente distinta de lo que fue el caso... ¿Cuánto se llama el caso? Y se me olvidó el nombre. ¿Cuál? Cabal. El Cabal. Caso Claro. Cabal. Totalmente distinto del caso Cabal. Claro. De tal manera que sí, me parece una situación súper grave. Ahora, la acusación constitucional ahora sabemos que es un juicio político, básicamente, que no sé si va a tener, si el Senado, digamos, va a triunfar en el Senado finalmente la acusación constitucional. Pero yo creo que lo que pretende hacerse acá es dar por sentado de que este tipo de conflictos de interés y de situaciones que caen muy cerca de lo que es la corrupción y con una falta de decoro republicano grosero, que nos pone al presidente de la República en las portadas de los diarios internacionales, efectivamente afecta el honor de la nación. O sea, yo creo que no cabe mucha duda con respecto a eso. Así me parece... No sé si va a triunfar, me parece más bien un saludo a la bandera, pero hay veces que es bueno saludar a la bandera. Claro, como signo, como señal. Como señal. Pues téngase presente. No puede pasar piola, como no puede pasar piola, como no puede se pasar dice, piola. Claro. Bueno, a lo mejor en el Senado pesa más, no tanto el tema de acusarlo constitucionalmente y que tenga el apoyo de los senadores, sino que puede pesar más el tema de cuidar la democracia, no sé, para que no tengamos riesgo. Lo que pasa es que le queda tan poco a Piñera, claro. que en la práctica y lo podemos suspender un tiempecito, asume el vicepresidente de la República y no va a pasar nada. O sea, aquí, en este momento del proceso nacional, el que Piñera fuese eventualmente destituido no va a comprometer mucho el ritmo de la nación, la verdad. Además que estamos hablando de un presidente prácticamente ausente, o sea, la agenda en este momento ya hace bastante tiempo no la lleva el presidente de la República. Así que también no creo que haya un perjuicio importante, pero yo creo que va a primar el interés de no hacerle obra al presidente, porque en el fondo eso perjudica las posibilidades políticas del sector que lo ha respaldado todo este tiempo. Claro. Además estamos en tiempo de campaña, como Claro. tú bien señalas, y esto podría afectar más todavía a los candidatos o al candidato que es de su sector. Al pobre Sichel, que ya lo veo ya. Oh, Dios mío. Está complicado el hombre, ¿eh? Sí, no sé cómo se las va a sacar. O sea, yo creo que no se las va a sacar. Ya, yo lo veo ya medio... Así cuando esos boxeadores así que los tienen ahí entre las cuerdas y tratan así de como de abrazar al otro así. Ya no me sigues pegando. Así lo veo al pobre, así. Además que medio descontrolado el día del debate, no le veo mucho futuro a... Claro, porque cuando Yana le preguntó, le hizo las preguntas de lobista, si es lobista o no del gas, si es lobista, si ha sido lobista de cierta empresa. Yo no sé por qué no entiendo. No quiso responder de inmediato, sino que se la tiró de vuelta y le dijo, bueno, y tú le dijo, no, mira, fuiste la peor ministra de Educación, fuiste destituida. La verdad es que de la respuesta de Sitch, mira, ser lobista puede ser poco estético, no puede ser feo, pero no es una actividad ilegal. No, porque están registrados los lobistas, además. Claro, él hacía lobby incluso un poco antes de la ley, digamos, pero hacía una actividad que mucha gente hace y que tiene que ver con este vínculo, ¿no es cierto?, entre la empresa, el sector privado y el sector público, facilitar lo que es el diálogo. En sí mismo no es algo antiético ni nada. Él podría haberlo reconocido nomás. ¿Por qué negarlo si él trabajó en una empresa que se dedicaba al lobby? Y no era el que servía el café, él dentro de su calidad profesional, él participaba de la actividad de lobby, aprovechando este buen vínculo que él tenía, como estaba en tantos partidos. Entonces como que tenía redes en varios lados. Entonces no veo por qué lo niega. Yo creo que al negarlo se ve peor. Y lo que más me molestó, y te digo, de verdad que me sacó los choros del canasto, en buen chileno, es que se haya atrevido a decirle a la Yana Proboste que ella prácticamente que no podía entender porque era poco menos que un parásito del Estado porque era funcionario público.
Y te digo, yo como funcionario público, me dio mucha rabia. ¿Cómo? O sea, que ahora porque yo trabajo y mi sueldo sale de los impuestos de las personas, ¿mi trabajo no vale? O sea, de verdad que lo sentí extremadamente Es que ofensivo. Se descontroló, yo creo, ¿no? Ya qué dardo tirar, po. Claro, y los tira contra el servicio público, mira. Claro. Es que en el fondo, cuando tú estás enojado, también te salen cosas que no habías querido soltar. Como acto fallido, digamos. Cuestiones que están muy metidas dentro de tu subconsciente. Yo creo que esta percepción, que puede ser compartida por mucha gente derecha, de que los funcionarios públicos lo que hacen es parasitar del Estado, me parece que es un concepto grave y un presidente de la República no lo puede tener. Yo creo que se inhabilitó prácticamente con ese comentario. Esto ha quedado del debate, ¿no? Ha quedado del debate igual también los 21 millones de dólares que tiene presumiblemente en paraísos fiscales Kast, la exigencia que le hizo Kast a Boris para que se hicieran los exámenes antidroga para ver si es que hay droga o no. Y al final nos quedamos conversando sobre esto. Ahora, el tema de Sichel y el tema este que tú estás planteando es un tema serio. Es un tema serio. Pero hay gente que dice, ¿qué queda de los debates finalmente? ¿Conocemos el programa? Claro, pero los programas están disponibles en la web. ¿Y quién tiene tiempo para leerlo? ¿Cuánta gente los lee? ¿Cuántos de los auditores han leído los programas? Nadie, casi nadie. Poca gente, sí cuesta. Cuesta leerlo porque vivo un mundo acelerado en el que nos resulta mucho más fácil entender las propuestas del otro a través de los memes, que te dicen nada, te transmiten una emoción, una percepción de alguien que ya está procesada. La verdad es que, claro, dicen los programas. Lo que uno ve en los debates básicamente es la capacidad que tiene el candidato de defender sus convicciones en términos muy generales. No es mucho más lo que tú puedes ver ahí. O sea, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Marco Enrique Ominami es espectacular en cuanto a su manejo escenográfico. Claro. Se expresa muy bien, todo lo demás, pero yo creo que la gente, por ejemplo, la gente en Chile tiende a votar más que por convicciones. Hay un porcentaje importante que vota por quien cree que va a ganar. Como si fuese una carrera de caballo, digamos. ¿Sí? Claro. O por quién le cae bien. O por quién me cae bien. Claro. O por quién he votado siempre. No sé, quién es del sector por el que siempre he votado. Como si fuese un equipo de fútbol. Exacto. ¿Cierto? Yo soy de tal camiseta, entonces yo voy a votar siempre por esta camiseta porque de ahí soy. Digamos, un tema identitario que se llama. Esta es mi identidad está puesta acá y yo voy ahí siempre. Pero así un enfrentamiento para los que estamos más cerca de la política, por supuesto los programas son un tema importante, pero tú ves ahí que existe una enorme cantidad de coincidencias en las propuestas desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Pero también sabemos que muchas de estas propuestas que están escritas en los programas están puestas para la galería también. Hay muchas situaciones que uno ve que va a ser difícil de implementar. Hay situaciones que requieren leyes y las leyes requieren un parlamento y ese parlamento tiene que ser capaz de aprobar esas leyes y perfeccionarlas y convertirlas en programas y convertirlas en reglamentos, etcétera, y eso tiene que operativizarse a través de una determinada infraestructura estatal que muchas veces no da el ancho. Entonces la situación de gobierno propiamente tal es muchísimo más compleja de lo que puede verse o apreciarse en un debate o incluso lo que puede escribirse en un programa. No es tan simple. La elección no es fácil. La elección no es fácil, pero hay ciertos principios generales que son los que van a movilizar esta elección y yo creo que van a estar a favor de las fuerzas más progresistas, más de cambio, de todas maneras. Sí, tienes razón tú. Los debates tienen un objetivo, claro, y lo cumplen. Conocer cómo se comporta el candidato y cómo defiende sus convicciones, como decías tú, y cómo dialoga con el resto de los candidatos y cómo también es capaz de enfrentar críticas y situaciones complejas. Claro, si las enfrenta con la verdad, con la transparencia, o las oculta. O las oculta, ¿no? Claro. Tienes razón. O te salen con la pachotapo. Claro.
Te muestra un poco el tipo de persona y su comportamiento frente a situaciones de estrés, como un test, ¿no? Como una prueba de esfuerzo. Claro, y la gente solo percibe, o nosotros tenemos percepción frente a eso. Claro. Entonces, finalmente, votamos por percepciones, por lo que percibo yo al candidato, por cómo es, como influye persona, mucho. como ser humano. Ahora no estoy seguro de que sea tan malo. No estoy seguro que sea tan malo votar así, te digo. ¿Ya? Porque en el fondo algo me dice de la persona que va a estar ahí, del tipo de decisiones que va a tomar. ¿Cómo se va a enfrentar el día de mañana también a las decisiones del día a día en la moneda? Claro, porque va a tener que dialogar con otra gente, va a tener que ser capaz de establecer acuerdos, y por lo tanto el cómo se para frente a los demás es un tema no menor. Pues yo creo que es importante que un presidente de la República sea capaz de primero no chorearse. O sea, si pisa el palito y se indigna y pierde el control en un debate donde se supone que él sabe que lo están mirando, imagínate cómo se va a comportar en otros escenarios donde es menos mirado. Además, debiera saber que le están haciendo la crítica a esa para descontrolarlo. Claro. Sí, ese es el objetivo. Claro. Entonces, si cae y pisa el palito, peor todavía. Exacto. Es el tema. Bueno, los debates son esos, son entretenidos para los que nos gusta la política. Y permite, digamos, a los periodistas mostrar muchas capsulitas, digamos, lo que pasó en el debate. Pero es interesante y lamentable que en este debate, por lo menos, por ejemplo, los temas de descentralización no se hayan podido tocar. Yo creo que uno de los temas clave es cómo distribuimos poder. Ahora, todas estas cosas están más centradas hoy día en la constituyente, que a partir del 18 de octubre comienza a tratar los temas de fondo. Y dentro de esos temas de fondo está la distribución del poder, un tema central. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vivimos hace poco esta situación del corte, el cierre de las compuertas de agua en la sección 1 y 2. Claro, que estuvo a punto de cerrarse. Estuvo a punto de cerrarse, ¿no es cierto? Decreto de la DGA, o sea, de gobierno central. Exacto. En el fondo, ¿cierto? Tomó una decisión que después se revirtió, pero se revirtió porque hubo resistencia. Y además porque era una mala decisión, pues. Bueno, por supuesto, una pésima decisión. Claro. Pero las pésimas decisiones se notan, se toman igual y se ejecutan igual cuando no tienen resistencia. O sea, si esto se frenó, no es por la calidad de mala decisión. Esto se frenó porque había un gobernador, porque fueron capaces de coordinarse los alcaldes, porque la Junta de Vigilancia, que son privados, se movilizaron, claro, porque la comunidad se espantó, porque hubo una alerta a nivel de redes sociales, o sea, hubo una movilización que alertó la situación. De hecho, tuvo que venir el ministro en helicóptero, llegó volando acá al valle. Exacto, se asustó. Claro. Porque hubo una reacción, o sea, aquí podría, o sea, no sé si te acuerdas de Freirina, digamos, pero cuando las comunidades son capaces de organizarse para no ser zona de sacrificio, porque este cierre de las compuertas lo que iba a convertir a Aconcagua era una zona de sacrificio. Y mucha gente iba a pagar el costo. Entonces, para que esas cosas no ocurran, lo que uno dice, bueno, pero tenemos que tener una distribución del poder distinta. Que eso significa que aquellos aspectos que son centrales para el desarrollo de una comunidad tienen que ser definidas más cerca de esa comunidad. Por eso que cuando uno dice esta presidencia de la República en particular, lo más probable es que sea más corta. Lo más probable es que no dure 4 años. Porque lo más probable, ¿no es cierto?, de que en un año más, menos de un año más, en 9 meses más, vayamos a estar teniendo un proyecto de nueva constitución que estoy seguro que se va a aprobar en un plebiscito de salida, que va a tener una serie de disposiciones transitorias para que pueda implementarse esta nueva constitución, y le va a cambiar la cara al poder en Chile. Y es muy posible que tengamos que acelerar el recambio del Parlamento, que tengamos que acelerar un cambio en la estructura del presidente de la República, o que quede el mismo presidente pero le cambie las funciones y aparezca por ahí un primer ministro y el presidente quede en un rol más de jefe de Estado que jefe de gobierno. Entonces, la verdad es que hay una serie de situaciones que se pueden ir dando a futuro que hacen más interesante la discusión que se va a dar en la constituyente que la propia discusión presidencial. El mismo sistema de pensiones, por ejemplo. Si la nueva constitución defiende el tema de que el nuevo sistema de pensiones tiene que corresponder a un sistema de seguridad social y no un sistema de ahorro forzado, ahorro individual forzoso,
ya las AFP se acabaron como sistema de régimen, ¿no? Por lo tanto, fíjate que incluso los programas presidenciales pueden encontrarse de repente con una imposibilidad absoluta de implementarse, porque la Constitución va a establecer un marco de funcionamiento diferente. Claro. Lo mismo pasa con el tema del agua, lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de la iniciativa económica estatal, como la capacidad de implementar determinada industria, como organismos autónomos, etcétera. Claro. Sí, con relación a eso, el otro día conversábamos con alguien y me decía, es que si gana alguien muy extremista, estamos en un peligro porque va a hacer lo que quiere. Y yo le dije, pero es que espera un poquito. Lo que pasa es que el contexto en que estamos hoy día es distinto. Se está trabajando la Constitución, la nueva Constitución. Y eso va a dar un nuevo marco distinto y regulatorio. Y va a tener que respetarse. Entonces, quien sea que esté ahí, no va a poder hacer lo que quiera tampoco. No, absolutamente. Y como dices tú, a lo mejor ni siquiera va a poder llevar 100% a ejecución su plan de gobierno por lo mismo, ¿no? Exacto, por eso, bueno, lo interesante va a ser de que precozmente vamos a poder tener claro, se supone que la constituyente, uno de los primeros temas que va a tener que tratar, precisamente el régimen político. Y probablemente ya tengamos algunas claridades a mitad de noviembre con respecto a qué sistema político va a plantear, si vamos a continuar con un sistema presidencial en el cual el presidente corta todo, a un sistema semipresidencial o casi parlamentario. Eso va a cambiar mucho el eje electoral. Entonces, tú vas a elegir un presidente que lo elegiste para cumplir ciertas funciones y determinado programa, y resulta que a mitad de su gobierno le quitan funciones, cómo va a cumplir su programa. Claro. Entonces, ese tipo de cosas va a afectar evidentemente lo que van a hacer los próximos 4 años y la mirada con la que uno va a enfrentar esta elección. De hecho, un presidente que tiene un programa que va a ir totalmente en contra de la Constitución va a ser un caos. Afortunadamente yo creo que Kast no tiene ninguna posibilidad de salir electo, porque efectivamente su programa va contra las leyes internacionales, va contra tratados de derechos humanos, claro, quiere salirse de la ONU. Claro. Entonces te fijas que es un programa que no es implementable. O sea, ese Kast con su propuesta lo que va a hacer es va a generar caos nomás. Y no va a ser posible implementarse, va a generar conflicto de poder, etcétera. Bueno, digo, afortunadamente no veo que tenga ninguna factibilidad de ser electo Kast. Puede que pase efectivamente segunda vuelta, como indican algunas encuestas, sobre todo dada la caída de Sichel, donde lo más probable es que mucha votación que iba para Sichel migre hacia el centro político, y la que es más de derecha migre hacia Kast. Claro. Pero no en una segunda vuelta, y eso lo indican todos, es el candidato que tiene mayor rechazo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que en una segunda vuelta pudiese salir electo un candidato con esas características. Así que la cosa parece que va más bien entre Boric y Jasna Proboste, donde uno ve las mayores posibilidades de poder salir electo, y ambos son candidatos que además se trataron muy bien en el debate, se hicieron ojitos y sonrisitas durante todo el debate. Además son dos candidatos que están fuertemente comprometidos con el proceso constituyente. Por tanto, yo veo que vamos a tener un proceso de cambio ordenado, tranquilo, pero tremendamente desafiante e interesante, donde las comunidades van a tener que participar. Ahora, Claudio Gómez, ¿sí?, va a estar estos días dando vueltas por la provincia y por el lado Marga, porque también el distrito alcanza para allá, dando a conocer lo que pasó y recogiendo la opinión de la gente. Así que yo creo que hay que estar atentos a eso. Yo no sé si los otros candidatos van a tener también visitas a la zona, o sea, los otros constituyentes, para que la gente pueda participar, enterarse de qué es lo que se puede definir en la Constitución y cuál es su opinión. Está entretenida la cosa. No, extremadamente entretenido. Sí. Hay mucho que decir y muchas cosas que van a pasar, sí, y en las cuales lo más interesante de todo es que la gente va a poder estar presente, participando y dando su opinión. Entretenido, interesante, fundamental. Ya me estoy pareciendo a alguien que dice harto adjetivo de las cosas. Entretenido, interesante, fundamental. Claro, tres adjetivos para cada cosa, ¿no? Claro, 3 adjetivos para cada cosa.
Estamos escuchando al médico pediatra Álvaro Retamal en la parte final ya de esta conversación. Lo noto un poco nervioso. No. Está mirando el reloj. Para que no me vayan a echar, porque voy a estar en la mitad de la conversa y ya me dice, bueno, pero se acabó el tiempo, igual que los psiquiatras. Se acabó el tiempo. Igual que los psiquiatras. Igual que los psiquiatras, si uno está en la mitad del llanto contando sus peores problemas, sí, ya, pero sabe que se acabó el tiempo, así que por favor, tome aquí, tiene un pañuelito, vaya a llorar afuera, tenemos una salita especial para que se seque las lágrimas. Bueno, ¿qué más, Álvaro? ¿Alguna otra cosa que tienes en la vista, en tu catalejos? Mi catalejos, buena palabra esa, ¿no? Linda catalejos. Antigua también. Claro, mirar de lejos. Mirar de lejos. Mira, yo creo que por de lo mismo que estábamos comentando, la gente la veo muy interesada o mucho más interesada en las elecciones presidenciales, que siempre son más atractivas, ¿no? Porque hay más medios en relación al tema. Y muy poco ubicada en lo que son las parlamentarias. Sí, pues hay parlamentarias, hay elecciones de consejeros regionales también. Y resulta, bueno, los consejeros regionales, para serte bien franco, no sé qué pito van a tocar los consejeros regionales. ¿En qué sentido? Porque tenemos cambio de constitución, tenemos gobernador que va a ir modificando sus funciones progresivamente. Yo veo mucha incertidumbre con respecto al rol de los core. La verdad. Por eso me es difícil. De hecho, no me he metido mucho en el tema de las elecciones de core porque veo mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que vaya a pasar con los consejos regionales, cómo se van a ir comportando, cuál va a ser su real poder de decisión, etcétera. Y me interesan más las parlamentarias en términos de que hay un tema que salió aprobado en la constituyente, que es esta cosa de los plebiscitos dirimentes. Ya. No sé si es un poco, los auditores a lo mejor lo tienen totalmente claro, pero en el fondo significa lo siguiente. En el acuerdo del 15 de noviembre, a la constituyente se le fijó un marco, y ese marco es que todas las propuestas que van a la Constitución, para que realmente se puedan presentar a plebiscito, tienen que tener la aprobación por los 2/3 de la Asamblea de la Convención Constitucional. Lo que es un quórum bastante alto y que yo comparto. Yo creo que es bueno que hayan acuerdos realmente mayoritarios para poder hacer esta nueva Constitución. No tengo este prejuicio de los 2/3 porque los 2/3 son malos, porque alguna vez lo propuso, fueron el mecanismo de defensa de la Constitución del 80. Me parece que son dos contextos completamente distintos, lo que hacen que esta herramienta que son los 2/3 tenga roles completamente diferentes, ¿no es cierto? Es como decir, mira, los 2/3 es una herramienta, así como puede ser un cuchillo, lo puede usar para cocinar, lo puede usar para cometer un crimen. La culpa no es del cuchillo. Claro. Aquí la culpa tampoco son los de los 2/3. Pero evidentemente hay situaciones en las cuales tiene que haber un pronunciamiento de la Asamblea de la Convención Constitucional, como por ejemplo el régimen político. O sea, no puede haber una constitución que no diga si el sistema va a ser presidencial o semipresidencial o parlamentario. Eso tiene que estar resuelto. ¿Y qué pasa si no se alcanza consenso? ¿Qué pasa si se alcanza consenso de los 3/5? Que es una posición bastante mayoritaria, pero que no alcanza los 2/3. Lo que nos dice ahí, lo que nos proponen ahí, dice, mira, cuando son temas fundamentales que tienen que estar presentes en la Constitución, que la Constitución no los puede evadir, y no se alcanza el consenso de los 2/3, se le pregunta al pueblo. Se le pregunta al pueblo a través de estos plebiscitos dirimentes. El pueblo dirime. Ahí viene la palabra dirimir. Dirimente. Claro, pero para eso se requiere una reforma constitucional. Reforma constitucional que probablemente vaya a tener que definir el nuevo Congreso. Entonces, lo que yo le invitaría a nuestros auditores es que efectivamente cuando tengan que hacer su elección para un parlamentario, tengan presente que probablemente este Parlamento, su rol fundamental va a ser respaldar o no respaldar aquellos requerimientos que provienen de la Convención Constitucional, como por ejemplo el tema de estos plebiscitos dirimentes, que la gente pueda decidir los temas fundamentales que tienen que estar presentes en la Constitución de la República y en los cuales no se alcance algún nivel mayoritario como son los 2/3.
Entonces, fíjense, ¿cuál es la posición de sus parlamentarios? Que los parlamentarios, por favor, no le vengan con discursos que no tienen nada que ver con su función. Como por ejemplo, yo soy parlamentario de esta zona y me interesa mucho apoyar el deporte y vamos a impulsar un estadio nuevo, por decir una casa de pescado, que creo que lo han dicho alguna vez. Sí, aquí sí. Claro. Estadio. Uno dice, ¿qué tiene que ver el rol del parlamentario con eso? Nada. No. Por lo tanto, es pura demagogia. Que por lo demás, en los hechos se vio que al final sí efectivamente era demagogia. Entonces, cuando un parlamentario venga a proponer cosas y a comprometerse a cosas que no dependen del parlamentario, sino que dependen del alcalde, o dependen del gobernador, o dependen del gobierno central, por favor, ese parlamentario está simplemente haciendo demagogia. Pero sí lo que va a tener que ver los parlamentarios es las leyes que votan. Y cuando son las leyes que votan, fíjense bien cuáles van a ser las leyes que van a aprobar o rechazar en relación a la función adecuada de la Convención Constitucional. Creo que es clave. Y no he visto pronunciamientos muy claros de todos los parlamentarios en relación a esos temas. Están todos haciendo campaña como si fueran a ser presidente de la República. Pues seguramente no le habrán preguntado sobre el tema en cuestión. Claro, pero los parlamentarios pueden conducir sus campañas. Sí. Pero sí sigo sintiendo que conducen las campañas en términos muy electoralistas, digamos, es decir, oye, mira, estas son mis ideas, pero resulta que mis ideas no tienen nada que ver con lo que voy a tener que hacer como parlamentario. O sea, las propuestas concretas, porque la gente tiene una necesidad de escuchar lo que le llaman propuestas concretas. Entonces, ¿has tenido? Sí, yo quiero escuchar propuestas concretas. ¿Cuáles son propuestas concretas? Oye, pero yo soy parlamentario. O sea, o estoy postulándome a parlamentario. O sea, lo que yo voy a ir a hacer es hacer dos cosas fundamentalmente si soy diputado. Fiscalizar el gobierno y aprobar o rechazar leyes. Y proponer algunas leyes. Y proponer leyes, claro. Claro, que no impliquen presupuesto. Que no impliquen presupuesto, según la Constitución actual. Entonces, ¿cuáles son tus propuestas con respecto a eso? ¿Cuáles son las iniciativas de ley que usted va a proponer como parlamentario? Y de las distintas leyes que hoy día están durmiendo en alguna cámara, ¿cuál es su posición con respecto a ellas? Esas son las preguntas clave que uno tiene que hacerle a los parlamentarios, a los candidatos. Y no las veo muy presentes en los medios tampoco. Yo creo que ahí a los periodistas y gente del mundo de las comunicaciones, tirón de oreja ahí para que le peguen su apretoncito. Su apretoncito. Ya, cajita de pañuelos para Álvaro, por favor, se está acabando el tiempo. 5 minutos para las 11 de la mañana. Esto llega hasta aquí, ya no da para más porque no tenemos tiempo, esa es la verdad. Una musiquita para cerrar, no sé, ¿puedo escoger algo? Sí, por supuesto, que puede ser, si es que tenemos tiempo de buscarla. ¿Verdad? No, entonces yo confío en el gusto acá musical de nuestro Radio Control, Bonilla López. Álvaro, muchas gracias. Feliz de haberte tenido una vez más aquí en la radio. Esperaremos 7 días para que nos volvamos a encontrar aquí en los estudios de la Radio Encuentro. Nos veremos una semanita más, si Dios quiere. Ok, que estés muy bien. Chao, chao. Álvaro Retamal, médico pediatra, conversando con nosotros. Salud y algo más en esta mañana de la radio. Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana. Con esta canción quedamos a la espera del radar que ya viene.